¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta emisión de El motivo es el poema vamos a brindar algunas claves de lectura para analizar la obra de las dos poetisas más grandes de la historia argentina, así que no te lo pierdas. La realidad no es más que una construcción de palabras, y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. Hola nuevamente, mi nombre es Daniel Grosso, soy poeta y profesor de lengua y literatura, y en esta ocasión vamos a ver nada más y nada menos que el poema más grande de la historia argentina, al menos en mi consideración. Estoy hablando de Pavana del Hoy para una infanta difunta que amo y lloro, de Olga Orozco. En un video anterior vimos cuáles son los 10 criterios para identificar una poesía de calidad. Bueno, en este poema de Olga Orozco me parece que se cumple con todo, con todos esos requisitos que habíamos planteado en ese video. Y además, es un poema que está dedicado a Alejandra Pizarnik. Entonces nos conecta de lleno con la obra de Alejandra Pizarnik. Olga Orozco y Alejandra Pizarnik son sin dudas para mí las dos poetisas más grandes de nuestra historia argentina. En ese podio, el tercer lugar puede ser ocupado por muchas otras, me parece, pero estoy seguro que Pizarnik y Orozco están un peldaño por arriba del resto. Pavana del Hoy para una infanta difunta que amo y lloro, de Olga Orozco. Es un poema que le dedicó Orozco a Pizarnik cuando Pizarnik muere. Es un poema muy emotivo, muy fuerte. De alguna manera es una síntesis, me parece, una muestra muy interesante para comprender la magnitud de la obra de Olga Orozco y también que nos sirve para pensar la obra de Alejandra Pizarnik. Olga Orozco es una poetisa argentina, ya fallecida, claro, encasillada en la generación del 40, ¿no? Fue uno de los nombres propios más protagónicos de aquella generación junto a Alberto Girri y Enrique Molina. Pizarnik es posterior. Pizarnik construye su obra alrededor de los 60. Pizarnik va a contar con un desenlace trágico en su vida, se va a quitar la vida, después de haber estado encerrada en diferentes manicomios. Y bueno, toda esta atmósfera construye también una tierra fértil para que la magia de Olga Orozco se exprese en este poema, que ya arranca con una intertextualidad, ¿no? Porque Pavana del Hoy para una infanta difunta que amo y lloro está inspirada en una pieza musical exquisita de Ravel, ¿no? Que es Pavana para una infanta difunta. Esa música podría acompañar perfecto este poema. Vamos a leer este poema de Olga Orozco. Insisto, para mí uno de los poemas más importantes, más ricos que se han escrito en Argentina. Por lo menos en mi gusto, el más grande de todos. Vamos a leerlo y, como siempre, voy a hacer algunas pausas para ir comentándolo, ¿no? Entonces, como siempre, les dejo en la descripción el poema entero por si vos tenés ganas de leerlo y después escuchar este análisis que vamos a hacer, porque yo voy a ir cortando la lectura. Bueno, el poema está dedicado a Alejandra Pizarnik y arranca de esta manera. Pequeña centinela, caes una vez más por la ranura de la noche, sin más armas que los ojos abiertos y el terror contra los invasores insolubles en el papel en blanco. Ellos eran legión encarnizada era su nombre, y se multiplicaban a medida que tú te destejías hasta el último hilván, arrinconándote contra las telarañas voraces de la nada. Así arranca este enorme poema de Olga Orozco, ya sumando intertextualidades muy interesantes
relacionadas principalmente con la Biblia. Ellos eran legión. Legión encarnizada era su nombre. Es una intertextualidad que tiene que ver con el Nuevo Testamento. En varios libros del Nuevo Testamento se narra la historia de Jesús que exorciza a una persona que estaba endemoniada por varios demonios, y por eso Legión, ¿no? Legión encarnizada era su nombre. Ya aparecen de entrada imágenes muy fuertes, ¿no? Arrinconándote contra las telarañas voraces de la nada. Caes una vez más por la ranura de la noche. Sin duda la poesía de Alejandra Pizarnik trabaja con una tonalidad anochecida. Creo que como ningún otro poeta de nuestro país ha sabido hacer poesía con el lado más oscuro del espíritu, Alejandra Pizarnik, que asimismo fue muy inteligente a la hora de realizar intertextualidades bíblicas. Estos primeros versos de Pavana para una infanta difunta que amo y lloro podrían relacionarse ya con un poema breve de Alejandra Pizarnik que se llama Anillos de ceniza y que dice así: son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hoy, en la espera, un rumor al hila rompiéndose. Hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Hay elementos en este poema pequeño de Alejandra Pizarnik que son una constante en su obra. El silencio, las palabras, una tribu de palabras mutiladas, lo negro, ¿no? Una partición de sol en pequeños soles negros, decíamos, una poesía anochecida, oscura, pero en un sentido metafísico, ¿no? Alejandra Pizarnik expresa en su poesía el lado oscuro del ser. Y no es una exageración esto, ni mucho menos, ¿eh? Son mis voces cantando para que no canten ellos, los funestos. ¿Y qué decían estos primeros versos de Olga Orozco? Los ojos abiertos y el terror contra los invasores insolubles en el papel en blanco. Ellos eran legión. Pizarnik también habla de ellos, los funestos, los dueños del silencio. Voy a continuar con la lectura del poema de Olga Orozco. El que cierra los ojos se convierte en morada de todo el universo. El que los abre traza las fronteras y permanece a la intemperie. El que pisa la raya no encuentra su lugar. Insomnios como túneles para probar la inconsistencia de toda realidad. Noches y noches perforadas por una sola bala que te incrusta en lo oscuro. Y el mismo ensayo de reconocerte al despertar en la memoria de la muerte. Esa perversa tentación. Ese ángel adorable con hocico de cerdo. Continúan las intertextualidades con la Biblia, ¿no? Ahora tenemos el elemento del ángel. Pero hay algo también muy importante que tiene que ver con la visión. El que cierra los ojos se convierte en morada de todo el universo, ¿no? La pasividad. El que los abre traza las fronteras y permanece a la intemperie. Ya desde el inicio se habla de una pequeña centinela
que no tiene más armas que los ojos abiertos. Los ojos abiertos que remiten a ese insomnio que también aparece en estos versos de este poema de Olga Orozco. Un insomnio que no deriva sino en la inconsistencia de toda realidad, en escrutar la realidad y darse cuenta de su inconsistencia. Es un poema de Olga Orozco muy profundo, como se verá, y que traza los tópicos que aparecen constantemente en la poesía de Alejandra Pizarnik. Hay un escrito de Pizarnik también muy breve, en donde se asocia lucidez con Lucifer, que dice lo siguiente: la lucidez es un don y un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer al lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de luz. Así inicia ese texto muy breve de Alejandra Pizarnik, donde se reflexiona sobre la lucidez. Hay un puente muy estrecho con el Génesis. El Génesis uno lo puede leer literal, ¿no? Y enterarse de la historia en que la primera mujer es expulsada del paraíso y a partir de ahí aparecen la muerte y las enfermedades y el dolor en la humanidad, ¿no? Como castigo por haber comido el fruto del árbol prohibido, ¿no? O también lo podemos entender como una metáfora del inicio de la humanidad que aparece exactamente en ese momento, cuando Eva prueba del fruto de la conciencia, el fruto de la sabiduría. Entonces Eva se percata de que es finita, se percata de que es un ser mortal. De vuelta, se puede entender como que Dios la castigó a Eva con la muerte por haber comido de ese fruto, o se puede entender como que ese fruto, el fruto de la conciencia, el fruto de la sabiduría, hace consciente a Eva de que es un ser mortal. Hay un poema enorme de Horacio Castillo, que es Eva Revisited, que tiene que ver con todo esto. Que en una parte dice, ¿no?, en consonancia con este texto que se llama De la lucidez de Alejandra Pizarnik, en donde se asocian lucidez y Lucifer, y donde dice, está todo en la palabra. Horacio Castillo en Eva Revisited, un poema en donde Horacio Castillo le da voz a Eva y Eva habla en primera persona y cuenta su versión de los hechos, ¿no? Una intertextualidad bíblica fenomenal. En un momento, ese yo lírico que es Eva dice, yo hablé, yo traje la palabra al mundo, para ti, para mí, le habla a Adán. Porque hablar es desear. Sin mí hubiera sido lo mismo que un árbol o una piedra, simplemente naturaleza. Entonces, la adquisición de la conciencia es un arma de doble filo, sí. Nos brinda la luz que nos distingue del resto de los animales, el acceso al símbolo, a la palabra, a la conciencia, el logos. Pero al mismo tiempo nos notifica de la muerte, de la finitud, y a partir de ahí el sinsentido. El sinsentido en el que Alejandra Pizarnik se sumergió mediante su poesía hasta las últimas consecuencias. Y cuando digo hasta las últimas consecuencias, digo hasta la embriaguez, hasta la locura más profunda. Heidegger, probablemente el filósofo más importante del siglo XX, entendía que la poesía es el reino de la verdad del ser. Heidegger hablaba de que nuestra sociedad
postindustrial, capitalista, contemporánea. Es una sociedad decadente, inauténtica. Una sociedad que se ha olvidado del ser. Y el segundo Heidegger, al menos, entendía que la poesía es la herramienta ideal para volver al ser, para arrinconarse entre las profundidades del ser. Y tomaba como al gran poeta Friedrich Hölderlin, otro poeta que, como Alejandro Pizarnik, se sumergió profundamente en las aguas del ser hasta las últimas consecuencias, hasta el manicomio, hasta la locura, hasta el desvarío total. Este poema de Olga Orozco trabaja con todo esto con imágenes muy fuertes, muy potentes. Los siguientes versos contienen dos elementos clave que son el jardín y la flor azul. Dicen lo siguiente. Continúo leyendo el poema de Olga Orozco, ¿no? ¿Quién habló de conjuros para contrarrestar la herida del propio nacimiento? ¿Quién habló de sobornos para los emisarios del propio porvenir? Solo había un jardín. En el fondo de todo hay un jardín, donde se abre la flor azul del sueño de Novalis, flor cruel, flor vampira, más alevosa que la trampa oculta en la felpa del muro, y que jamás se alcanza sin dejar la cabeza o el resto de la sangre en el umbral. Pero tú te inclinabas igual para cortarla donde no hacías pie, abismos hacia adentro. Intentabas tocarla por la criatura hambrienta que te deshabitaba. Erigías pequeños castillos devoradores en su honor. Te vestías de plumas desprendidas de la hoguera de todo posible paraíso. Amaestrabas animalitos peligrosos para roer los puentes de la salvación. Te perdías, igual que la mendiga, en el delirio de los lobos. Te probabas lenguajes como ácidos, como tentáculos, como lazos en manos del estrangulador. Ah, los estragos de la poesía cortándote las venas con el filo del alba. Y esos labios exangües sorbiendo los venenos de la inanidad de la palabra. Son versos muy fuertes, ¿no? Teniendo en cuenta la biografía de Alejandra Pizarnik. Una biografía que va en total consonancia con su vida, ¿no? En Pizarnik, como en tantos otros poetas, su obra y su biografía están íntimamente relacionadas. Decíamos en el video de Baudelaire que muchos entienden que la obra de Pizarnik se puede encerrar en lo que se conoce como poesía maldita, que hablábamos en el video anterior, dedicado a Charles Baudelaire. El jardín es un elemento que está presente en toda la obra de Alejandra Pizarnik. Les recomiendo un libro exquisito, El poema y su doble, de Anaí Mayol. Es un libro de ensayos que parte de Alejandra Pizarnik y de la metáfora del jardín. Y volviendo a Heidegger, ¿no? Ese jardín, ese territorio, ese habitar poetizante, diría Heidegger. Esa forma de habitar el mundo mediante la poesía para indagar en el ser. El habitar poetizante de Heidegger y el jardín de Alejandra Pizarnik, muy, muy estrechamente relacionados. Y el otro elemento importante que les decía es la flor azul del sueño de Novalis, ¿no? A Olga Orozco se la estudia como una poeta neorromántica, ¿no? El romanticismo, recordemos, fue ese movimiento literario que se alzó en Alemania a fines del siglo XVIII en contraposición a los postulados de la Ilustración, al iluminismo, a la racionalidad. El romanticismo, en vez de la racionalidad, va
a exaltar las pasiones, ¿no? Y Novalis fue uno de sus precursores. La flor azul, el color azul, es un símbolo central en el romanticismo. Representa el anhelo, el amor y el afán metafísico por lo infinito. Hay una novela de Novalis, tengo el nombre por acá, Heinrich von Oftingen, en donde aparece esta flor azul, ¿no? Heinrich sueña que camina por un paraje extraño y entra en una cueva que contiene una brillante flor azul rodeada de cientos de flores de diversos colores. Heinrich solo tiene ojos para la flor azul, la cual él contempla lleno de ternura. Volvamos al poema de Olga Orozco, a estos versos que leíamos recién. Donde se abre la flor azul del sueño de Novalis, flor cruel, flor vampira, más alevosa que la trampa oculta en la felpa del muro y que jamás se alcanza, el afán metafísico por lo infinito, ¿no? Jamás se alcanza sin dejar la cabeza o el resto de la sangre en el umbral, ¿no? Ese anhelo, perseguir ese anhelo, te fulmina, acaba con vos, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, eso decíamos antes, hasta las últimas consecuencias. Es muy interesante también, me gustaría leerles algo que reflexionaba Novalis acerca de los sueños. Novalis reflexionó mucho acerca de los sueños, ¿no? Entendamos que es un autor que escribió 100 años antes que Freud, ¿no? Decía Novalis, el sueño, aún el más desordenado, ¿no es acaso un fenómeno singular que, sin invocar siquiera un origen divino, abre una preciosa desgarradura en la misteriosa cortina que cae, con sus 1000 pliegues, hasta el fondo de nuestra alma? El sueño es una protección contra la monotonía y la cotidianidad de la existencia. Una libre recreación de la imaginación encadenada, que se divierte barajando las imágenes de la vida corriente e interrumpiendo la continua seriedad del hombre adulto con un divertido juego de niños. Sin el sueño, envejeceríamos más aprisa y podemos considerar a cada uno de ellos, si no como venido directamente del cielo, por lo menos como un divino viático, un amable compañero en nuestra peregrinación hacia el santo sepulcro. Enorme poeta, Novalis, ¿no? Y cuán interesante esta reflexión sobre los sueños, ¿no? Lo que Nietzsche entendía como misión para el arte, ¿no? Este descanso en la infatigable búsqueda, de la autosuperación, ¿no? El arte para Nietzsche era muy importante por esto, ¿no? Porque es una suerte de descanso para el camino arduo del autoconocimiento. Novalis entiende el sueño de forma similar, ¿no? Y también es consciente de que este camino arduo concluye en la muerte, ¿no? La peregrinación hacia el santo sepulcro, ¿no? La muerte que en el poema de Olga Orozco aparece como una tentación constante. Esa perversa tentación, decía el verso de Pavana para una infanta difunta que amo y lloro. Voy a leer la última parte del poema. Y de pronto no hay más. Se rompieron los frascos, se astillaron las luces y los lápices. Se desgarró el papel, con la desgarradura que te desliza en otro laberinto. Todas las puertas son para salir. Ya todo es el revés de los espejos, pequeña pasajera, sola con tu alcancía de visiones, y el mismo insoportable desamparo debajo de los pies. Sin duda estás clamando por pasar con tus voces de ahogada. Sin duda te detiene tu propia inmensa sombra,
que aún te sobrevuela en busca de otra, o tiemblas frente a un insecto que cubre con sus membranas todo el caos, o te amedrenta el mar que cabe desde tu lado en esta lágrima. Pero otra vez te digo, ahora que el silencio te envuelve por 2 veces en sus alas como un manto, en el fondo de todo jardín hay un jardín. Ahí está tu jardín, Talita Kumi. Ahí termina el poema de Olga Orozco, que es magnífico, ¿no? Es magnífico. Verso a verso nos regala una complejidad en la construcción de cada imagen que es wow, que es impresionante, ¿no? Toda la obra de Olga Orozco ostenta esta riqueza. Hay elementos muy importantes en esta última parte, ¿no? En este desenlace, ¿no? En varios sentidos desenlace, ¿no? Tenemos nuevamente la visión. La visión que para otro romántico, William Blake, la visión para William Blake es sinónimo de eternidad. Es la misión más importante de la poesía, la visión. Alejandra Pizarnik, sin duda, dedicó su vida a ver más allá. Es la alegoría de la caverna de Platón. El que sale de la caverna y ve más allá, cuando regresa a la caverna, es considerado un loco. Por eso Alejandra renegaba tanto de la psiquiatría, ¿no? que la llevó al encierro, a la reclusión, y que magníficamente lo describe en uno de sus libros más exquisitos, que es Extracción de la piedra de la locura, que inicia con unas palabras dedicadas a Olga Orozco, y que las tengo por acá. Cantora nocturna. La que murió de su vestido azul está cantando. Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Es muy fuerte todo esto. Esta pieza sí, está dedicada a Olga Orozco, ¿no? Tenemos Pavana para una infanta difunta que amo y lloro, dedicada de Olga Orozco a Alejandra Pizarnik. Y también tenemos piezas dedicadas de Pizarnik a Orozco, ¿no? En otra parte del libro, Extracción de la piedra de la locura, el yo lírico que nos interpela dice: no obstante lloras funestamente y evocas tu locura, y hasta quisieras extraerla de ti, como si fuese una piedra, a ella tu solo privilegio. La locura en contraposición al logos, ¿no? Así como los románticos exaltaban las pasiones en contraposición de la racionalidad, Alejandra Pizarnik ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, influenciada por el surrealismo, por Freud, por el postestructuralismo, por Heidegger, entiende la importancia de la palabra, la importancia del signo, la importancia del logos, pero también entiende que el logos es una cárcel y que la locura entonces es un privilegio, y padece en carne propia el encierro por intentar escaparse de esa cárcel que es el logos, que es la palabra. Como verán, se trata de dos poetisas que trabajan con una complejidad superior, ¿no? Tanto en la profundidad del sentido, ¿no? Tanto en el contenido como en la forma, como se verá a partir de estas breves lecturas. Y volviendo a Olga Orozco, cierra el poema de una forma magnífica, ¿no? Cierra el poema con 2 palabras: Talita Kumi.
otra intertextualidad bíblica. Talita Kumi fueron las palabras con las que Jesús revive a una niña. Recuerden que este poema se lo dedica Olga Orozco a Alejandra Pizarnik cuando Alejandra muere. Talita Kumi significa levántate, niña. Así termina el poema Olga Orozco. Es algo muy fuerte, ¿no? Muy emotivo. Teniendo en cuenta, insisto, el final trágico de Alejandra Pizarnik. Y qué maravilloso cómo puede cerrar Olga Orozco perfecto, ¿no? Esta pieza con esas dos palabras, ¿no? Arranca Olga Orozco el poema con grandes imágenes, nunca baja la intensidad, arranca con intertextualidad bíblica, termina con intertextualidad bíblica, logra un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Y todo el poema reviste no solamente una complejidad superior, sino que no solamente está dedicado a Alejandra Pizarnik, sino que en el poema está Alejandra Pizarnik. Está la poesía de Alejandra Pizarnik y la obra de Alejandra Pizarnik, que como decíamos antes, están estrechamente relacionadas. Insisto, para mí, el mejor poema de la historia de nuestro país, el mejor poema argentino hasta la fecha, y miren que hay poemas increíbles en la historia poética de Argentina. Hay enormes poemas y grandes poetas, pero este me parece que es impresionante, ¿no? Ahora el desafío es que ustedes puedan volver a leerlo ya con todas estas herramientas que estuvimos viendo, ¿no? Este poema y toda la obra de Olga Orozco, que es inconmensurable, al igual que la obra de Alejandra Pizarnik, junto a Extracción de la piedra de la locura, ¿no? Que ya es una obra tardía de Alejandra Pizarnik. Otra increíble es Árbol de Diana. La poesía de estas dos literatas de nuestro país, para mí, insisto, las dos más grandes de la historia, es realmente incomparable, ¿no? Bueno, hasta aquí el poema de Olga Orozco, Pavana para una infanta difunta que amo y lloro, dedicado a Alejandra Pizarnik cuando Alejandra Pizarnik muere. Hasta aquí también entonces este video. Espero que haya servido para poder ir a la obra poética de estas dos gigantes de la poesía argentina y poder disfrutarla de una forma más enriquecedora. Y bueno, para terminar, lo mismo de siempre, espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido que pongan me gusta, que se suscriban al canal para poder seguir generando estos contenidos de forma gratuita. Lo único que te pedimos es una suscripción. También podés comentar, podés compartírselo a personas que creas les puede llegar a interesar. Y bueno, sin más me despido, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.